Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro podcast Dime cuál es tu historia. Esta tarde nos encontramos engalanados con la presencia de uno de los empresarios famosos en Round Lake. Él tiene una panadería muy conocida y ahorita verán ustedes quién es. Con nosotros se encuentra el señor Rogelio Cuauhtémoc Flores. Muy buenas tardes, señor Rogelio. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco que se hayan acordado de mí. No, es un gusto, es un gusto. Me supongo que Jaime le estuvo platicando del proyecto que tenemos. Así es. Hemos estado haciendo la invitación a empresarios del área de Round Lake, la gente conocida, a personas que tienen influencia en nuestra comunidad, porque intentamos, número uno, dar un reconocimiento, un pequeño reconocimiento. Esto es, al darles voz, es un pequeño reconocimiento de la contribución tan grande que se hace por la comunidad, porque los negocios engrandecen la comunidad. Se brinda un servicio y es importante para nosotros reconocer en ustedes el servicio que están dándonos, ¿verdad? Y aparte, pues darle voz a la gente que forma este colorín que es Round Lake, lleno de tantas vivencias, de tantas cosas, y pues es uno de los, pues, ¿qué se puede decir? Vitales negocios, la panadería, el pan, buen pan mexicano, el pan dulce, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puede platicar, señor Rogelio, acerca de usted? Platíquenos de dónde viene, quién es y cómo llegó hasta aquí. Bueno, mexicano, nacido en Ciudad Nezahualcóyotl, pero criado en el Estado de México, en el municipio de Iztapan de la Sal. Ahí crecí desde los 2 años hasta los 16. Ya a los 16 años, por cuestiones que creo que son muy comunes en aquel entonces, y creo que ahora también, nomás que ahora es muy difícil, emigrar a dónde más, a Estados Unidos, y pues a cruzar fronteras, ¿no? A enfrentarse a nuevas culturas y todo, y a la incertidumbre de qué le depara a uno el destino. Y sí, así fue. El 26 de febrero de 1986 salí de mi pueblo con un costal lleno de esperanza, de alegría de ir, de buscar un nuevo horizonte y nostalgia de dejar a mi pueblo, a mi gente. Claro. Y aquí estamos casi 40 años después. De hecho, ya son 40 años. Sí. Pero sí, aunque inicialmente piensa uno es solamente un tiempito, se vuelven décadas. Sí. Y aquí estamos 40 años después. Gracias a Dios nos ha tratado muy bien la vida. Creo que es un resultado, ¿no? Del trabajo, de la perseverancia, de la dedicación, del enfoque y de no perder el camino. Que desafortunadamente, sin señalar a nadie, pero pues hay algunas personas que no tienen la misma experiencia como diría yo la tengo de lo que ha sido Estados Unidos para mí. Claro, claro. Y pues soy de un pueblo rural de México, se llama Malinaltenango, más conocido como Manila. Allá colinda muy cerquita de Guerrero, colinda con el estado de Guerrero, pertenece al municipio de Iztapan de la Sal, de ahí es donde yo me siento que soy, aunque nací en el distrito, en Nezahualcóyotl, pues. Y ahí crecí de los 2 a los 16 años, y pues como muchas personas tuvimos carencias, sufrimos por no tener lo que queríamos, lo que deseábamos, y pues creo que ese es muchas veces la motivación de muchos de nosotros en buscar un mejor horizonte y de esforzarse para crear una mejor vida, un mejor hogar para nuestros hijos. Claro. Claro, ese es el motor, ¿verdad? Yo creo que la carencia hace que te ves obligado, pues, a salir, a buscar. No te gusta quedarte o conformarte con lo poco que a veces hay al acceso, lamentablemente, en nuestros pueblos en México. Usted ya mencionó que
tenemos una panadería. La panadería, pues sí, al final de cuentas es nuestro sostén, es nuestra parte de nuestra vida cotidiana. Pero antes de llegar a esto, llegamos como cualquier emigrante, absolutamente sin nada. La razón de qué o por qué quise o decidimos entrar en este negocio de la panadería, ya lo contaré más después. Pero al inicio, pues trabajé como cualquier otra persona, como obrero, como en lo que cae, incluso en las yardas, que para mí es un trabajo muy digno y noble, las yardas, pero yo, a pesar de ser de campo, sí sentía que era duro para mí. Duro, sí. Y pues en el pueblo nos enseñaron a trabajar, nos enseñaron a sacrificarnos por la familia, nos enseñaron a buscar el pan de cada día de una manera correcta. Y pues al final, bueno, años después, eso da resultado. Claro. Tratar de ser una persona mejor, o por lo menos lo que nuestros padres anhelaban o quisieron que fuéramos, creo que en ese caso podría decirse que no se les defrauda. Claro. Sí. Eso es una satisfacción personal muy bonita. Pero sí, esto de la panadería, siempre, aunque nunca tuve una interacción con panaderías o con amasijos, se le llama, donde hacen el pan. Nunca antes, no sabía ni siquiera cómo se hacía una concha. Entonces, pues salió de la necesidad cuando en el 2010 me quedé sin trabajo. Pero en sí, mis tíos, mi abuelo materno, mis tíos maternos fueron panaderos de profesión en México, pero nunca tuve interacción con ellos ni supe cómo era este negocio del pan. Pero siempre, como siempre ha sido algo que me ha gustado el pan, pues digo, pues si me gusta el pan, yo creo que le gustará a todo el mundo, claro, ¿no? Claro. Y siempre crecí con esa ansiedad de decir, yo quiero que haya pan en mi casa, que comer pan. Y de hecho ahora ni lo tenemos el pan en la casa por hartazgo, ¿no? Sí, claro. Pero yo recuerdo una anécdota tal vez motivadora, pero a la vez triste. Cuando tendría yo unos 10, 11 años, a nosotros, como trabajábamos en el campo, luego nos mandaban a trabajar al llano, al potrero, donde teníamos que ir a trabajar. Entonces nos mandaban desde temprano y nos ponían tacos, nos ponían comida, nos ponían para podernos quedar allí el día. Incluso nos teníamos que quedar en la noche a la luz de las estrellas a dormir, porque teníamos que cuidar el agua que nos tocaba esa noche para regar la siembra. Y al igual, o sea, nos mandaban nuestras bolsas de comida y todo. Nos tocaba, yo tendría unos 10 años, con mi hermano mayor. Él se llama Rodolfo Flores. Y toca que al siguiente día, usualmente nos quedábamos una noche, al siguiente día ya trabajábamos durante el día y ya nos regresábamos en la tarde. Pero en algún punto durante el día, yo recuerdo haber estado buscando en las bolsas de comida qué más había de comer, porque la comida era limitada, y encontré un pan. Y pues en medio del llano, después de un día lejos de la casa, de pasar la noche durmiendo a la intemperie, pues qué rico, ¿no? Un pan. Un manjar, claro. Sí, claro. Pero yo no recuerdo quién lo encontró, si mi hermano o yo. O sea, no recuerdo eso. El caso que era un pan para los dos. Pienso que a lo mejor lo encontré yo. Esto ya hace casi 50 años, ¿no? Sí. 40 y tantos. Entonces, lo vemos, o esto, lo otro, y dame un pedazo, no, que no, y esto, lo otro, y nos empezamos a pelear por el pan. Nos empezamos a pelear por el pan, y resulta que al último el pan ni siquiera se aprovechó porque lo entierramos y lo enlodamos y todo, de que nos peleamos mi hermano y yo guardo una
no sé si culpa tal vez por haber peleado por un pan. Claro, tal vez era la necesidad, el ansia y Claro, todo, pero dije, si algún día yo me pongo mi panadería, voy a dejar que mi hermano coma todo el todo pan el que pan que haya. quiera. Y no nomás mi Sí, hermano, los demás también, bueno, los otros hermanos también. ajá, Pero siempre recuerdo esa anécdota con mucho tristeza o claro, cariño o necesidad, no sé de qué, cómo se pueda describir así con una sola palabra, sí. pero gracias a Dios nos ha bendecido a mi esposa y a mí por habernos dado licencia de poder tener nuestro negocio, Ujú. específicamente el pan, tal vez sea el destino, Qué curioso. pero pues ahora ya no hay pelea por un Por un pan, pan, bendito Dios, gracias a ¿verdad? ¿Cómo Dios. se llega? Sí. Fíjese, es algo curioso que dice que su abuelo materno era panadero y sus tíos, y a pesar de no tener interacción con la familia, Ujú. quizá sí existe de verdad la influencia Genética, genética, tal de vez, verdad, sí. la predisposición o el gusto, porque después de todo lo que hemos platicado aquí entre una y otra profesión y eso, pues se tiene hasta cierto punto como vocación a las cosas y puede hacer que... Yo le tengo que agradecer acerca del negocio que tenemos mucho a la gente que trabaja Ujú, conmigo, porque más allá de que tal vez yo y mi esposa nosotros invertimos todo nuestro patrimonio para ujú, empezar un negocio, ujú, los muchachos que trabajan allí, Onésimo, Ana, Sabino, Rigo, Ángel, ujú. han sido gente pilares Pilares, claro. de nuestro sueño, de nuestra empresa, de nuestro negocio. Ujú, Y sé que sin ellos no se podría hacer. Sé que también al principio cuando empezamos, que ujú. nos quedamos literalmente sin un peso o sin un dólar, a mi hijo, a Rogelio, tengo un Ajá, hijo de 34 años ya. ajá. Tal vez cuando vea él diga, papá, no diga mi edad, porque Sí. se estresa cuando habla de su edad. De su edad. En fin, ah, pusimos mucho, Ujú. recuerdo que metíamos 800 hasta 900 horas mensuales Ay, entre sí. los tres mensuales Ajá. para quedarnos con 500, 700 dólares Ay, sí, al sí. mes de Qué ganancia, ganancia. lo Sí. cual no era ni siquiera un dólar Ay, sí. por hora de lo que Sí. trabajábamos. Ujú, Entonces, fue un duro empezar, fue muy estresante. Cuando compramos el negocio, pues yo llegaba cansado por meter 10, 12 horas en claro, ese claro, entonces claro. y, y me dormía por un rato, pero cuando despertaba ya no podía dormir por la incertidumbre, por el desasosiego de qué es lo que va a pasar, porque sí, definitivamente, y las personas que estaban en aquel tiempo no me Ujú, dejarán mentir de lo que pasamos y de lo ujú, que era el negocio en ese entonces, porque Ah, ustedes pueden saberlo, yo ujú. creo que rara es la persona que vende un negocio porque esté muy próspero, ¿no? Claro, claro. Si un negocio está muy próspero, no se lo van a vender a uno nada más porque sí. O le digo a Jaime, o no lo podemos comprar, Ujú, porque no es accesible un negocio que esté correcto, corriendo exacto. en su mejor tiempo, imagine el precio que puede tener, Sí, ¿verdad? entonces pues nos venden este negocio, Ujú, yo sin saber, sin tener experiencia previa a cómo se manejaba un negocio, ujú, sin saber nada de pan porque no sabía ni cómo se tapaba una ujú. concha. Sí. ah, Gracias al compromiso de específicamente de dos personas que todavía Ujú, están allí cuando llegamos, que ujú, es Onésimo y la señora Ana. ujú. ah, Empezamos Sí, sí, sí. a ir poquito a poquito y era muy estresante que la verdad no separaba a nadie en ese entonces, ¿no? Y si algo quedaba de ganancia al final del mes,
pues a veces era para mejorar algo sobre el mismo negocio, lo cual a mí me dolía el alma, me dolía el bolsillo de tener que gastar en una pequeña cosa todo lo que quedaba. Mi hijo, pues, tener que compartir su tiempo, dedicar tiempo en vez de estar yendo a la escuela. Poco después, mi hijo, pues, tal vez por lo mismo de que no daba gran cosa el negocio, decidió retirarse, lo cual no lo culpo ni nada, porque pues él estaba joven en ese tiempo. Está joven todavía. Pero fue un empezar muy, muy difícil. Había días que tal vez no llegábamos ni a los $150 de venta. Y pues había días que se vendía un poquito más, pues yo estaba como muy animado y todo, ¿no? Sí. Pero siempre, gracias a Dios, desde que empezamos, fui de alguna manera midiendo el progreso, aunque sea hormiga, un progreso hormiga, pero sí vi que había un potencial para poder sacar al negocio e incluso pues, a la misma familia mía del hoyo financiero donde estábamos, porque nos quedamos teníamos nuestra casa en Waukegan, todos los días íbamos y veníamos a Waukegan, pero era muy duro, era muy duro para mis hijos. En ese entonces nomás teníamos dos. La muchacha adolescente en ese entonces tenía que irse solita, arreglarse solita, tener que estar en la escuela por sí sola, tener que regresar y no tener a sus papás allí, porque nosotros salíamos a las 6 de la mañana, regresábamos a las 6, 7 de la tarde. Sí, todo el día. Y era mucho tiempo el sacrificado por un sueño. Y sí, gracias a Dios, poquito a poquito fue viéndose el progreso. Y también debo decir y agradecer a la gente de Round Lake, de todos los Round Lakes, que ha sido un pueblo magnífico para nuestro negocio, para los negocios. Me imagino que no es el único, hay muchos negocios que han progresado, negocios latinos que han progresado gracias a la misma gente del pueblo, de los pueblos. Sí. Y pues le puedo contar una anécdota de cuando nos íbamos, le dejábamos encargada la caja a la señora Ana, y pues al siguiente día yo regresaba y iba a la caja a correr el corte para determinar las ventas y ver a ver si había habido un progreso. Y tal vez tendríamos unos 3 meses que habíamos empezado. Llegué fue un domingo en la mañana, porque a las 3 de la tarde ya era hora ya no había nada que hacer. Dejamos la caja, hicimos corte, dejamos la caja a la señora y nos fuimos a casa. Al siguiente día regreso y veo a ver qué tal estaba el corte. $8. $8 en toda la santa tarde, 6 horas. Y solamente uno o dos clientes, no recuerdo. Incluso otra muchacha que trabajaba unas horas el día de descanso de la señora Ana, también nos ayudaba al principio a atender, y a veces ella misma tenía que comprar pan para que no se viera tan mala la venta. Entonces fue un empezar demasiado duro, y sobre todo la incertidumbre que causaba en ese momento haber arriesgado todo el patrimonio que podíamos tener durante todos los ahorros de toda bueno, no de toda la vida, pero sí de muchos años. De muchos años, sí, claro. Para saber que hay un mañana incierto, donde no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Pero poco a poco fuimos obteniendo ese regalo de Dios, que es la voluntad de la gente de poder ver que la gente respondía. Empezamos a dar, obvio, como ya estábamos dedicados allí, a dar mejor servicio, mejor calidad, precios justos, lo mejor que se pudiera, ¿no? Y todo. Y gracias a ello, pues ahora puedo tener la tranquilidad de que
de que creo que algo hicimos bien. Claro, claro. Y también ahora pues ya dedicamos un poco menos tiempo porque tenemos a nuestra otra hija, la segunda, Ujú. que se dedica a trabajar allí con nosotros y prácticamente ella es Ya les ayuda la que mucho. se encarga de todo ahorita. Sí. Ah, la mayor parte del tiempo es la Ujú. cabeza del Del negocio, negocio. Ujú. el referente. Ajá. Entonces, en ese sentido también me siento bendecido de que está mi hija ahí como para que nosotros podamos hacernos a un lado y Ajá. eventualmente tiene que ¿Qué pasar pasar? porque Claro. no somos eternos, no vamos a Sí. estar ahí para siempre. Pero es Entonces, importante para usted y para su esposa ya tener un poquito de tiempo para ustedes, un poco de respiro, ¿verdad? sí, claro, Sí, porque pues se tiene que vivir también, claro, no claro. es, puede uno dedicarse la vida entera, si es uno adicto al trabajo, pues sí, Ujú. ¿no? Pero pues algo más saludable es encontrar un equilibrio entre el Exacto, trabajo exacto. y la Y la familia familia que y, y, es. el, y la salud de uno Ujú, también. exacto. Y como pareja, usted con su esposa, porque la veo que ella lo apoya al 100, que está siempre ahí. Y siempre decimos, no es cliché, tras un gran hombre hay una gran mujer, lo mismo en el éxito de una mujer, tiene por fuerza que haber el apoyo de su pareja, el apoyo de su esposo. ¿Cómo vivieron ustedes esos momentos? Ha sido fundamental, sin ella no Sí, se hubiera podido llegar a ningún lado. claro. No hay cuestionamiento en qué rol ha jugado ella en el desarrollo del Ujú, negocio, ¿no? ujú, Porque aunque ella ya no está allí al 100% como estuvo antes, recuerdo que ella incluso embarazada de 7, 8 meses tenía que ir y hornear pan y ujú, sacar pan. ujú, Ha sido fundamental en el funcionamiento total del negocio. claro. Ah, se integró muy bien a las necesidades Ujú, tanto del negocio como las responsabilidades como mamá, claro, como esposa. sí, Entonces, no se puede, no puedo yo pensar cómo hubiese sido si ella no hubiese estado. claro, claro, Tal claro, vez ¿verdad? no hubiéramos llegado a ningún lado. Y pues pienso que allí es donde las personas, las personalidades de los individuos se tienen que complementar, ¿no? Ujú, sí, Complementar para que si tú haces esto, yo hago aquello. ujú, Si yo me ocupo en esto, tú ocúpate de aquello. Y cada quien tener su rol claro. como operador de un negocio. Pero sí no cabe duda Es vital, ¿verdad? que No, ella y es es. que tiene que ser desde somos muy diferentes los hombres, las mujeres, en nuestra manera de, incluso de correr un negocio, de llevar la casa, de lo que sea, pero el hecho de que seamos diferentes no indica que sea más bueno uno o el otro, o que sea, sino que la debilidad de uno puede ser la fortaleza del otro y Sí. así complementarse, pues. De hecho en las críticas que hay en las redes sociales, no recuerdo si en los dos o nomás en Google o en Facebook, Ajá. dice operado por mujeres. Ujú, No sé si sea algo que automáticamente los algoritmos de estas plataformas lo ujú, pongan ujú. o sea alguien, tal vez mi hija hizo algo, no sé. Ajá, ajá. Y no hay ningún problema que diga que Claro, claro. es Operado por operado y mujeres. administrado por Ajá, mujeres. ajá. Las mujeres son tan capaces como uno Claro, la verdad. para cualquier trabajo administrativo, no se diga, Sí. pueden ser tan eficientes o superiores Es que que así es, cualquier ¿verdad? hombre, Todos ¿sí? tenemos debilidades y fortalezas y Ujú, lo importante es saberlas combinar y sí, aprovechar las debilidades, cuidarlas ambos y las fortalezas aprovecharlas igual, ¿verdad? sí. Sí, para que la familia Bueno, funcione, ¿verdad? ajá, de hecho, de eso hay una frase que no es frase, es como ¿cómo le llaman? Cuando cada letra es un significado. Acrónimo. Acrónimos. Un Ajá. acrónimo que se llama SWOT. Ah,
SWOIT, que significa fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos o amenazas. Y todo eso es parte de un negocio, ¿no? Las dos primeras, que son las fortalezas y las debilidades, dependen de uno. Uno es el que debe de reconocer qué fortalezas y qué debilidades tiene uno como negociante, como comerciante del área. Y las segundas, que es la O y la T, que es oportunidad y riesgo, son externas, lo cual debe uno también tener una conciencia clara de qué oportunidades surgen y qué amenazas hay también en el entorno para poder estar preparado. No que uno lo pueda cambiar, pero como quiera debe uno tener esa conciencia o esa idea abierta de que pueden surgir eventualidades que lo hacen o lo deshacen a uno. Sí, y que están totalmente externas a uno. Sí, por ejemplo, yo vi un auge en nuestras ventas en el 2014. Ya para el 2014 teníamos yo diría que una buena venta, trabajábamos bien y todo, pero lo que fue el 2014 se fue muy para arriba. ¿Por qué? Porque en el 2014 el estado de Illinois aprobó, parece que fue el 2013 o 2014, que aprobó las licencias para todos los conductores, para todas las personas residentes. Sí. Entonces, anteriormente la gente no iba a nuestro negocio, no porque diéramos caro, porque no les gustara o porque estuviera lejos, todo, sino porque está justamente enfrente del departamento de policía. Entonces, el hecho de que estuviera enfrente del departamento de policía hacía que la gente que no tenía licencia no manejara, no llegara. Y pues esa era una venta que no existía, que no teníamos. Claro. Pero una vez que la gente ya perdió el miedo por tener el riesgo más grande que podrían tener era una infracción. Antes era de que los pudieran incluso hasta deportar. Entonces, se empieza a obtener las licencias la gente y yo vi un cambio grande del año anterior al año siguiente cuando la gente ya tenía licencia. ¿Por qué? Porque el departamento de policía era un deterrente para que no llegara la gente. Sí, tiene toda la lógica. Entonces, alguna vez algunas personas que me cuestionaron sobre las finanzas y los ingresos del negocio, dice, ¿qué pasó? Y ya le expliqué esto, tal y como lo estoy explicando ahorita, y dice, sí, ya hacen sentido, porque o sea, así fue. Así fue. Entonces, esas son las oportunidades que dice uno, pues, quisiera reconocerlas cuando vienen para poder estar preparado. Exacto, sí. ¿verdad? Pero bueno, hay una cosa, me decía que su esposa es del mismo pueblo de donde son ustedes. Somos de allí del mismo pueblo. A ver, vamos a regresar poquito para luego continuar. Usted venía de joven, estaba trabajando y eso, ¿en qué momento usted regresa a México y se casa allá con ella? ¿O vienen y aquí se casan? Sí. ¿Cómo fue? Sí, yo estuve viniendo, obvio, desde joven, a los 16 años, 16 y meses. Y pues trabajé en lo que pude trabajar. Batallé, tuve muchos problemas para encontrar un trabajo. Era un mocoso. Muy chiquillo. No me querían dar trabajo. Pensaba yo que sí podía trabajar porque pues viene uno de una zona rural donde trabaja uno en campo, ¿no? Y se considera uno, pues yo sí sé trabajar. Pero ya aquí llega uno y empieza uno a interactuar con gente ya más veterana y todo, y no es lo mismo. Sí me afectó mucho los primeros intentos de querer trabajar, lo cual incluso en el primer trabajito que tuve, que fue solamente un poco menos de 2 semanas, el dueño como pretexto, yo creo que fue como pretexto que me despidió y me dijo, ¿sabes qué? Vete a aprender inglés y cuando sepas inglés ya regresas conmigo, ¿no? Y tratas, considero que fue pretexto porque creo yo que no lo hacía para ese trabajo que era construcción. Y pasé cerca de 2 años, regreso porque mi padre estaba enfermo. Y
después eventualmente estuve yendo y viniendo, ya sabía el camino. Entonces estuve yendo y viniendo y en una de esas idas pues me gustó y le hablé, ¿no? Le hablé, no tenía novio, no, yo tampoco, pues, vamos a platicar, ¿no? Y pues son de esos noviazgos que son a la antigua, ¿no? Claro. A ver si se puede, a escondidas, o a ver si no nos ven tus papás o algún chismoso del pueblo que le vaya con el chisme, porque pues los pueblos chicos así es. Sí. Y así se dio una relación, incluso todavía siendo mi novia ella, yo estuve viniendo ocasionalmente para acá, entonces eventualmente sí, ya regresé y ya nos casamos. Se casaron allá, ajá. Sí, pero nos casamos allá y poco después nos vinimos juntos. Entonces su vida matrimonial pues prácticamente ha sido todo el tiempo ya acá. Sí, pero ella es de allí, oriunda del mismo pueblo. De hecho, yo la recuerdo haber visto antes cuando iba a la escuela porque su casa es exactamente al lado de la escuela, ¿no? Pero pues, ¿quién iba a decir? De hecho, hay una foto de cuando yo me salí de la primaria y que sacaron la foto de salida de sexto. Y por alguna razón ella sale atrás. ¿Qué tal? Sale atrás. No nos dimos cuenta hasta años después, cuando ya era mi novia y todo. Y, ¿quién es esta? Pues eres tú. Sí. Mira qué curioso. Y pues ya, le digo, se me hace que ya me andabas cuidando. Bueno, ella tenía 9 años, yo un poquito más de 10. Sí. Bueno, mire qué bonito. Eso influye mucho. Bueno, yo soy de la idea de que cuando traes más o menos una educación, no igual, porque cada casa es un mundo, pero los pueblos sí tenemos más o menos una manera de ver las cosas, una manera de dirigirte, una ética del trabajo más o menos conocida o practicada por toda la gente del pueblo. Eso ayuda mucho, eso ayuda mucho en una pareja, porque si de por sí el matrimonio es un reto, cuando hay que vencer muchas cosas culturales todavía, pues yo no quiero saber, quiero saber lo que verdad que complique. Es mucho más difícil porque, como dice usted, en los pueblos, especialmente si somos del mismo pueblo, hay una microcultura o subcultura que de alguna manera compartimos o tenemos ciertas anécdotas o vivencias en común. Y eso puede ayudar, ¿no? Puede ayudar en una relación. Es difícil, sí, pero creo yo que también el hecho de venir, tanto ella como yo, de una familia o familias donde siempre se nos inculcó los fundamentos básicos de la sociedad, que es la familia, que es la familia el bloque principal para hacer una buena sociedad, pues cuando viene uno de esos extractos es más fácil perdurar. Claro. No que no haya problemas, los hay. Pueden haber muchos problemas, pero la probabilidad de que sobrevivan a esos problemas es más alta cuando se comparte una subcultura. Sí, claro que sí. Eso, bueno, es lo que decíamos, nada es fácil, pero sí llevas un poquito de esa ventaja, pues, de tener muy parecida la óptica, la idea de familia, el concepto, todo eso ayuda mucho, ¿verdad? Y me imagino que ustedes se han esforzado porque su familia siga teniendo esa visión, pues la idea del núcleo familiar es lo más importante y de que todo lo que se hace es para bien de la familia. Yo pienso, más allá de que le damos gracias a la vida, a la comunidad de Ronley, a toda la gente que trabaja allí y a todos los que de alguna manera han contribuido en mayor o menor grado a nuestro estatus de hoy. Yo lo considero que solamente son logros. Claro. Así como logramos llegar aquí, así como logré que me ascendieran de barrendero a empacador, o de empacador a operador, de operador, o sea, en esa escala de
de méritos en el trabajo, Claro. que fueron logros, unos mayores, otros menores. El tener el trabajo o el tener el negocio es un logro. Creo que el éxito, o por lo menos yo lo veo así, el éxito que yo puedo tener o que mi esposa puede tener es al tener 3 hijos, 2 de ellos ya adultos, una muy jovencita, una que sean personas de bien, Sí, claro. que sean personas productivas, que sean personas de un buen pensar. Creo que allí podría decir yo que es el éxito que puedo presumir. Claro. Lo demás son logros nada más. Así como logré terminar la primaria, ya, o cuando logré poder hablar, porque esto no lo dije, pero fui tartamudo de niño. Yo no hablé como hasta los 5 años Oh, sí, y sí. tartamudeaba mucho. Todavía me cuesta trabajo a veces, No, pero no quedó rastro, de verdad. pero sí, ya yo me acuerdo que tenía conciencia plena porque mi mamá me mandó a la escuela muy niño, incluso nomás a oír, porque no hablaba, ¿no? La maestra nunca me pasó a leer, nunca me enseñó a leer, siempre me tuvo allí en la banca como observador. Y yo creo que esa fue una de las características específicas al no poder hablar, poder observar y reflexionar sobre lo que pasaba. Claro. Y desde niño creo que he reflexionado sobre cosas que nadie le explica a uno. Simplemente uno las empieza a mirar, observar, reflexiona. Y pues decía yo, cuando me mandaban a cuidar vacas, reflexionaba sobre las nubes, sobre las montañas, y pensaba en la escuela en sexto grado, no, perdón, a los 6 años, 7 años, nos explicaban sobre, no, pues que Plutón es el planeta más lejano del sistema solar. Y yo miraba así en el último pico de las montañas que podía ver y decía, allá de ser Plutón, ¿no? Sí, claro. Con esa mentalidad de niño. De niño. Y esa mentalidad o esa forma mía de observar, creo yo que es parte de no poder hablar hasta que tenía yo 5 o 6 años. Entonces, no quedó, digamos, el tartamudeo tan obvio, pero sí, sí fui tartamudo Sí, pero fíjese, qué niño. curioso que una debilidad pudo crear, volvemos a la misma, una fortaleza. Sabe que no es fácil que la gente seamos reflexiva y es importantísimo tener la calma y Claro. reflexionar. Y usted lo practicó desde muy chiquillo, Sí. el observar y tener y detenerse a pensar. Sí, ¿Verdad? sí, algo. siempre me ha gustado observar, Ajá. analizar, Ujú. preguntarme por qué esto, por qué aquello. Ujú. No siempre encuentro la respuesta, pero por lo menos intento. Pero es bueno ser reflexivo. Sí, No, pues qué bonito, señor Rogelio, una historia pues llena de logros, pero no sin esfuerzo, sin dedicación. Arrastra uno de verdad tantas cosas, tantas vivencias y tanto que agradecer a nuestros padres, a todos, ¿verdad? yo tengo cuando habla de logros, ya no he visto a un señor que de alguna manera me impulsó. Él se llama Everardo Sánchez, es un señor veracruzano. Cuando yo empecé a trabajar trabajé en una empresa, en una fábrica por 19 años. Cuando yo empecé a trabajar allí, mi esposa apenas tenía unos cuantos meses de estar embarazada del primer hijo que tenemos. Entré a trabajar, no tuve opción más que tomar el tercer turno, que es durísimo. Y ahí estaba este señor, Everardo Sánchez, un señor ya para mi edad era mayor, ¿no? Pero pues ya para la edad que yo tengo era joven. Sí. Entonces me entrenan a trabajar en esta máquina y todo, y a él le toca trabajar en la máquina al lado, ¿no? Y era cuestión de que cuando las máquinas trabajaban bien, teníamos chance de platicar. Yo con él platicaba mucho, porque nuestras máquinas trabajando, corriendo, produciendo, y él y yo como operadores
platicando. Ajá. Él era o es un maestro no tengo la plena seguridad si de preparatoria o de universidad en México, pero había emigrado aquí por cuestiones como todos, ¿no? Entonces, él llega, él y yo empezamos a platicar y todo, y no sé si es exactamente su forma de hablarle a todo el mundo o era solamente a mí por la apertura que había entre él y yo. Ajá. Entonces yo lo veía a él muchas veces agarrar papel desperdicio del que tiraban de la oficina y ponerse a escribir sus cosas porque él era maestro en matemáticas, algo así. Y lo veía yo trabajar allí porque quería validar sus estudios o sus licenciaturas que tenía en México, aquí. Ajá. Y en eso estaba trabajando. Y yo lo veía y todo. Y él me insistía, dice, regresa a la escuela, regresa a la escuela, regresa. Yo tendría 21, 22 años. Y no, don Everardo, ¿para qué? No, tú regresa a la escuela y todo. Él me insistió mucho en sacar mi GED, lo cual yo nomás llegué a sexto de primaria en México, no estudié ni un solo día más. Y aquí, con el apoyo de él, la orientación de él, terminé el curso de GED en cuestión de menos de 2 meses. Sí. Porque él me orientaba, si ve a tal lado y ya nomás pides el examen, si estudias en esto, lo otro, las pruebas son así, así. Siempre he estado involucrado, estuve involucrado en lo que era la educación aquí en el área en aquel entonces, Waukegan. Sí. Y sí, me ayudó. Ya después que terminé, saqué mi GED y todo, me calmé, ¿no? Ve a la escuela, Rogelio. Bueno, me llamaba Cuauhtémoc, ¿no? Porque ve a la escuela, Cuauhtémoc. Ve a la escuela. No, ya nació mi hijo y no tengo tiempo, lo tengo que cuidar. Ve a la escuela. No, don Everardo, ya. Yo lo que quiero es trabajar, que me den tiempo extra aquí. Es lo que yo quiero. Yo necesito dinero. Ve a la escuela. Me ponía muchos ejemplos y casi todas las noches me acosaba con tener que ir a la escuela. Y ya, un día le dije, ¿sabe qué? Yo tengo que cuidar a mi hijo. Y me dice, no te hagas. Dice, perdón. Sí, pero sí. dice, da al niño a cuidar. Dice, da al niño a cuidar y ve a la escuela. No te hagas. Sí. Bueno, ya tal vez de las pocas personas fue tal vez como me hablaba mi padre, ¿no? Que así nos hablaba mi papá. Exigiéndonos y forzándonos. Yo creo que veía el potencial y tenía ansia de que no lo... Y sí, gracias a Dios, pues regresé a tomar clases de inglés. Eventualmente, pues ya me dieron oportunidad de ascender al puesto de lead person o de líder de grupo y después de supervisor. Después de ingeniero de proceso y al último como manager de producción. Desafortunadamente, por cuestiones de documentación en aquel entonces, pues me perdí el trabajo. No de una manera mala, yo sabía que se iba a venir esa situación por cuestión de mis estatus legal, pero ya me había impulsado este señor a manera de llegar. Él eventualmente se salió de allí para validar sus estudios. Incluso fue maestro aquí en el colegio de Lake County. ¿Qué tal? Pero él fue el propulsor que me ayudó, tal vez por las palabras, porque pues no cualquiera le habla a uno pues con yo me esas imagino, palabras. Pero sí se fija que puede uno ver en esa fuerza, en esa exigencia, cariño. Es lo que había. Preocupación, creo yo, que le preocupaba que desperdiciara mi vida trabajando en una máquina. Que se cierra uno solo se cierra las oportunidades y el avanzar. Eventualmente, ya años después,
yo a él ya tiene muchos años que no lo veo, si llega a ver el video lo van a saludar, Claro que sí, sí, pero para que se comunique. siempre le he tenido mucho aprecio y creo que él también a mí, pero somos de esas personas que cuando nos vemos nos mostramos el aprecio que tenemos, Claro, no nos estamos buscando tanto, pero sabemos que hay un gran aprecio. claro. Y años después, un compañero paisano mío de allí siempre me decía, ¿tú qué te preocupas? Tú tienes buen trabajo y todo. Sí, cuando ya trabajaba como ingeniero de proceso, Ajá. me, me dice, sí, pero tú no sabes cuántas veces me tuve que desvelar, salir a las 11 de la noche, dormirme a las 3 de la mañana para poder terminar mis asignaciones y tener que ir al siguiente día al colegio a la clase o al examen. O sea, hay sacrificio detrás de todo De todo. lo que aparenta uno. Ujú. Entonces, la gente a veces creen que la vida ha sido una suerte llegar a donde puede uno llegar, pero en la mayoría de los casos, es picando piedra, Claro, es claro. esforzándose, es perseverando, es tomando oportunidades cuando se presentan, es a veces teniendo que llorar incluso a solas para poder mitigar un poco Sí, la desesperación que enfrenta uno a veces en algunos casos. Entonces, ah, creo yo que todos de alguna manera tenemos una historia, ya sea por bendición de Dios, que pueda uno contar las cosas con esta claro. alegría, con esta nostalgia, Ujú. y pues otras veces decir, no, pues no era lo mío y pues no quiso Dios que así fuera, que no lo veo yo de esa manera. A veces no Ajá. quiere uno, no es uno el Exacto, que sí. uno Porque quiere. se fija, por ejemplo, usted se cierra quizá el ciclo o se termina, más que cerrarse, se termina el ciclo en la fábrica donde usted había ya logrado grandes cosas y no se sentó a llorar, o sea, había que Sí, buscar. sí me senté a llorar, Sí, sí, qué sí. bueno, Yo, pero yo, se levantó. yo me acuerdo Ujú. que Sí, miedo, ¿verdad? me comunicaron unos días antes, ¿sabes qué? Tu estatus legal así, así, así. Ah, Incluso me daban oportunidad de buscar otras maneras para poder y tiempo, ¿no? Le digo, Ujú. no puedo, yo no tengo la oportunidad de poder legalizar mi estatus migratorio. En este momento, sí. Entonces, si tienen que despedirme, bien, lo acepto. De hecho, son 19 años. Yo desde el primer día que entré sabía que podía ser al mes, 2 meses, un año, e incluso pues dije, ¿en dónde está? Porque incluso nunca me pidieron, nunca me pidieron el permiso, lo que se le llama la green card, Ajá, ajá, y nunca me pidieron ni seguro social, nomás me pidieron la tarjeta, ajá. nomás me pidieron el El número. número. Entonces, yo no sé, recursos humanos, cómo, pero el caso fue que 19 años después me dicen, hay un problema con tu número de seguro social, tenemos que aclarar eso. Pasaron las semanas, no se aclaró y pues sí, me tuvieron que cortar. Ujú. De hecho, sentí que fue muy humana la forma en que me cortaron Ajá. y con mucho agradecimiento, así lo sentí, de la forma en que salí, Ujú. porque ah, siempre pensé que a lo mejor salía por la puerta de atrás con una patada por detrás y no, gracias a Dios, Sí. salí por la parte de enfrente y me acuerdo que fue el 1 de abril del 2010 cuando me Sí. llegué a mi casa con una cajita que recogí de mis cosas que tenía en la oficina. Escena de película que lo ve uno tanto y es Exacto, real, ¿verdad? exacto. Sí. Y llegué al estacionamiento, a la entrada de mi casa, Ajá. y ahí me quedé y me puse a llorar. Me Sí, puse a sí, llorar por todos los años sí, que le dediqué a este lugar y que se terminó el ciclo. sí, sí, sí. Y pues
no hay otra más que seguirle buscando, ¿no? Entonces empiezo a buscar trabajo y todo, me acomodo en otra fábrica donde trabajaba un hermano mío, no pude adaptarme a la cultura laboral de esa empresa y me despiden, honestamente fui despedido porque no moldeaba yo la manera, traía yo una cultura muy arraigada del otro De la otra lugar. empresa, sí. Y le digo a mi esposa, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo no me adapto ya o no sé ni cómo buscar trabajo. Son 19 años trabajando en un lugar y no sé ni cómo buscar trabajo. Sí. Y yo ya había tenido siempre este sueño de un De negocio, negocio. específicamente en la panadería. Pero si se acuerda que en el 2008, 2009 estábamos saliendo de la crisis de vivienda. Sí, Ajá. sí, sí. Entonces fuimos a ver a unos primos de ella que tenían negocio, pero joyería. Y ya para que nos orientaran más o menos en cómo se deberían de hacer las cosas. Y ya nos dijeron, dice, sí, está bien, una panadería y esto, lo otro. No se pongan joyería porque ahorita en estos tiempos nadie compra en los tiempos de crisis económica. Y sí, pues bueno, teníamos el concepto de poner una panadería. Ya la compramos puesta, Corriendo el pero negocio, sí. apostamos todo nuestro patrimonio. Y pues allí empezaron muchas incertidumbres que no se fueron mitigando hasta meses, años después, y le digo con mucho sacrificio, Sí. especialmente en este caso mi hijo que trabajó un sinnúmero de horas Claro. sin ver el fruto palpable en ese momento cuando él de hecho decidió irse y pues son cosas que pasan, ¿no? Claro. Porque mi hijo se fue de allí porque no veía futuro. De hecho, él rechazó una beca que tenía en el 2010, él se graduó de la secundaria en Waukegan, y él rechazó una beca que le ofrecían en Briley University por quedarse a trabajar con nosotros, y se dedicó a trabajar a estudiar aquí en el colegio de Lake County. Y pues sacrificó la oportunidad que le daban allá por quedarse con nosotros. Nos tendió mucho la mano, tuvo mucha paciencia, Sí. pero como somos a veces incluso pues que las cosas no están del bien todo por cuestiones económicas y todo, él no estaba a gusto, yo le exigía mucho y Claro. terminó yéndose de la casa o debo de confesar, porque él dejó de trabajar, él dijo ya no, bueno, ni me dijo, ya simplemente no quiso trabajar y pues mi esposa y yo estamos acostumbrados a que nos echaba la mano. Claro. Y por un tiempo no es una cuestión de avergonzarlo a él y todo, no nos iba a ayudar. Entonces yo un día sí le dije, hijo, si no vas a estar aquí, si no vas a estudiar, si no vas a trabajar, si no esto, lo otro, si vas directo al fracaso, prefiero que lo hagas lejos de mí a que yo te vea fracasar aquí. Palabras más, palabras menos. Y se fue o yo le retiré el acceso a la casa. Se fue a vivir con un tío a Waukegan en ese tiempo. Él ya había cursado sus 2 años de básicos en el colegio. Entonces no buscaba otra oportunidad o no tocaba puertas, era por lo menos lo que yo creía. Y una vez que se fue, pues cortamos la comunicación un poco, pero él no la cortó con mi esposa. Entonces, un día pasan los meses y un día mi esposa me despierta, no sé, 8 o 9 de la noche, ya estaba durmiendo, y me despierta llorando mi esposa y me dice, oye, ¿le puedo mandar dinero a Rogelio? Se llama Rogelio él también. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué le vas a mandar dinero? Dice, es que está durmiendo en la calle. ¿Cómo que está durmiendo? No, que vivía en casa de mi hermano. Dice, no, es que lo aceptaron en la universidad en Champaign
en la Universidad de Illinois y se fue para allá y está durmiendo en el carro, en la calle. Bueno, si es exactamente lo que yo quería que él hiciera para que se buscara un futuro y todo, no hay ningún problema en que se le ayude porque él ya tocó puertas, él ya está encaminado, que es por su propio bien. Lo que ha hecho está bien, no hay problema que le ayudes económicamente con algo para que rente un apartamento. Porque ya estaba él buscando, claro. Pero sí, mi esposa se le quebraba la voz, yo a mí también se me quebra la voz hoy en día, pero él se hizo lo que es por sí solo. Entonces, hoy en día tenemos muy buena relación, él se graduó de ingeniero, trabaja por allá mismo en Champaign. Nos viene a visitar seguido y pues yo puedo decir aquí, y se lo he dicho a él, estoy para orgulloso. Que lo escuche, claro. Estoy orgulloso de él porque él se labró por sí mismo. Yo no le di nada, gran cosa. Creo que lo único que yo hice fue mandarlo a la universidad de la vida. Exacto. Que muchas veces es la propia o fuera de la casa para que aprendan lo que, es crecer, es crecer. ¿verdad? Valorar muchas cosas y tocar puertas cuando se tiene que tocar puertas. Fíjese que en una ocasión, estando aquí, doña Emma, platicando de la dureza que a veces tenían los papás de antes con los hijos y eso, le decía yo que yo creo que lo repetimos por esto. Sabemos que la vida es tan dura y te da esos reveses que cuando acuerdas te hace sentarte y llorar, que lejos de ser una bendición, un papá súper protector o muy delicado, los hacemos daño si no los enseñamos, si no les exigimos, porque así como este señor que menciona usted que lo veía y le decía, tienes que estudiar, y estaba, y hasta a ratos así, pues, ¿qué te pasa? Quería que reaccionara. Imagínese cuánto más un papá. Sí, desde tenemos luego. que forzar porque nosotros sí vemos el potencial y a veces cuando tú estás joven no lo ves. Sí, porque al final de cuentas los hijos son reflejo de uno, ¿no? Entonces, si el hijo no logró o no explotó su potencial que tenía, fue porque el papá tal vez no lo impulsó o porque no lo expuso a las circunstancias de la vida para que él buscara su mejoría, para que él persiguiera el sueño que todo individuo tiene. Claro. Entonces, si uno no busca, o como padre que tiene uno, o considero que tenemos más experiencia que ellos en cuestiones de la vida, no busca uno su bienestar, si no sabe uno, como en inglés dicen, empujar o presionar los botones indicados, pues ellos simplemente se van a cruzar de brazos. En la mayoría de las circunstancias se pueden cruzar de brazos y no hacer nada por ellos. Entonces, si usted es duro, estricto, exigente, pues algo se va a lograr, algo se va a lograr, algo lograron nuestros padres también con uno, siendo tan exigentes. Mi padre fue súper exigente, tipo militar, él decía una cosa y no repetía las cosas, él tenía que hacerse las cosas tal y como él decía a la hora que decía. Papá, pero es que lo que usted dice está mal, me importa, usted haga lo que sea, lo que se tiene que hacer, y si me equivoco, vuelvo a mandar. Entonces no había una cuestión de diálogo o de aconsejamiento, o uno como joven aconsejarle a él, hágalo así, no, se va a hacer así como digo yo y así se va a hacer, y si no sale, les vuelvo a mandar. No había manera de cuestionar. Entonces yo me acuerdo de esas disciplinas de mi padre y digo, yo no fui tan duro así con mi hijo, pero sí fui duro. Sí fui duro, y con mi hija también.
que ya somos un poco más consentidores con la más La más chiquilla, chiquilla. pero también ya ella tiene los ejemplos de los grandes, Ujú, que eso también sí, influye que mucho. también vale. No, bueno, pero volvemos. Es que ojalá de verdad que la vida fuera Disneylandia, pero uno sabe que no es. Entonces tienes que. Si no es duro usted, la vida va a ser dura con ellos. Por eso digo, yo hace rato le estaba platicando aquí a Jaime considero que a mí mi forma de analizar la vida desde que salí de la casa ha sido relativamente fácil. Creo yo que no he enfrentado muchas complicaciones y si las he enfrentado, las he tratado de solucionar con esa disciplina que mi padre me impuso, porque salir de la academia militar, entre comillas, que era Sí. la casa, Ajá. al mundo exterior, fue, ahora sí, no fue Disneylandia, pero Pero fue fue relativamente fácil. fácil, sí. Sí, Entonces, sí. entonces yo, independientemente de que mi padre no haya sido un modelo ejemplar que haya dicho, "Uy, es así", pero la disciplina, la educación y las exigencias Sí. valieron mucho y no nomás para mí, para mi hermano. Yo le agradezco mucho a mi hermano, el mayor Rodolfo, que siempre estuvo allí para nosotros. Él se quitó la camisa siendo muy jovencito a trabajar, a contribuir a la casa, a darnos lo que nuestros padres no nos podían dar, independientemente que no haya sido mucho, que haya sido una cosita aquí, esto, lo otro, pero no tenía ninguna obligación. Claro. Como hermano no tenía la obligación de comprarnos ropa o zapatos o llevarnos de comer, porque mi hermano, debido al carácter de mi papá, pues se salió de la casa desde los 13 años, se fue la primera vez, y después a los 15, después a los 17, y se salió de la casa múltiples de veces, y luego regresaba a la casa en que se escondidas y nos llevaba Veía por cosas, ustedes. que nunca teníamos en el pueblo, porque mi pueblo, más allá de que era una comunidad, yo diría la única que conocía en ese entonces, él llegaba de la Ciudad de México con queso, con jamón, salchichas, queso de puerco, y pues nosotros hacíamos un festín de ello, Claro, porque claro. nunca lo comíamos, nunca teníamos, y mi hermano, con el sacrificio de toda una semana, 2 semanas al mes del sueldo que ganaba como chalán de albañil, nos llevaba lo que Qué podía, bonito, qué bonito. y yo le estoy muy agradecido de ese hermano. Claro. Tengo, todos mis hermanos son mis hermanos, pero él es más que mi hermano. Sí. Sí, Es curioso porque muy joven y pensaba, ¿verdad? En ustedes. tal vez lo traía de enseñanza, no lo Claro. sé, pero al final de cuentas es su corazón Sí. el que quiere dar, el que quiere Sí. compartir, el que quiere dejar una huella en la mente infantil de lo que éramos nosotros. Y lo hizo, lo dejó, y ahora ya está viejito, ya está, es mayor que yo, Sí. pero aún es una persona muy noble. Claro, y lo recuerda con tanto cariño. Es que yo creo que los jóvenes no pueden entender, pero bueno, nosotros también somos un pueblo chiquito. Y es que para uno, exacto, o sea, las salchichas, jamón, cosas así, era cosa grande, no era Sí, cosa que abrieras el refrigerador y ahí estaba. no, pues, Era algo especial, comerte un sí, yogur. no, pues sí. Comerte algo así era como, wow, como traído de otro No, planeta, de sí. verdad. No, es que Sí. nunca compraban en la casa, no había ni dónde hacerlo, comprar de esas carnes frías, ¿no? Exacto, Entonces él sí. llegaba con 1 kilo de esto, con 1 kilo de aquello, con aquello, No, será. aunque éramos muchos, pero nos tocaba de algo que Sí. en otras circunstancias nunca nos No hubiera tocaba. sido. Fíjate, qué bonito, Y qué bonito. pues gracias a su gran trabajo, Sí. sacrificio, a su corazón, y sobre todo esa mentalidad de que nunca le dolió darnos algo
y puesto que no tenía ninguna obligación. Ninguna, claro. O sea, en otras circunstancias, otros hermanos no No lo- contribuyen Ujú, de esa manera ujú. a nosotros. Igual, estoy hablando de esa parte, pero también por otra parte nos llevaba ropa, nos llevaba zapatos, Claro, juguetes incluso. sí. Entonces, pues era nuestro benefactor, era nuestro Sí. Santa Claus, era bueno, Sí, qué bonito, fíjate rey qué mago. curioso, qué manera tan Ujú. particular de ser, que impactas, porque a un niño es muy fácil impactarlo, sea en el buen sentido o Sí, también lo sí. puedes hacer mucho daño Ujú. con Un un desprecio. desprecio, una Ujú. palabra mal dicha en un Sí. momento sensible para el niño y lo Sí, marcas. Lo o mismo. apatía, ¿no? Ujú, Apatía y decir, si mi hermano sí, es apático, ¿yo por qué me voy a preocupar por la familia exacto, o por exacto. los demás o por esto, Sí, por aquello? sí. Porque la mayoría de gente aprende, Ujú, que vemos gente que aprendemos también de alguna manera a no ser lo que otros son, o sea, claro. independientemente que sean nuestros padres Ujú, o nuestros hermanos, ujú, si tengo yo una forma de tener un criterio propio ujú, donde yo fabrico mis propias ideas de cómo es la gente, de cómo es el mundo, no necesariamente porque tenga la influencia de fulano, voy a ser como él. ujú, Tengo que reflexionar, analizar esa circunstancia y decidir si quiero ser así claro. o quiero ser lo contrario. Ujú, Y vuelvo yo a estas cuestiones de mis padres, ¿no? De mi padre en específico. Le agradezco yo mucho a mi padre de ser la persona que soy por la ujú, disciplina que impuso en nosotros, ujú, por y una cosa muy, muy importante, que a pesar de todas las circunstancias del sacrificio, de la carestía, nunca nos dejó. Siempre ujú, estuvo allí con nosotros. ujú, Sí, bueno, las veces que emigraba para acá era otra cosa, ¿no? ujú, claro. Pero estuvo siempre allí con nosotros Ujú, y nosotros con él ujú, hasta la última. Que había muchas imperfecciones, sí, sí las había. ujú, Y no por eso tuvo que, o lo dejé de ver como lo que es para mí, ujú, una persona que me instruyó a ser lo que soy. claro. Ahora, ah, él, él, ah, él falló en ser tal vez un papá bueno, cariñoso. Cariñoso sí, sí lo fue conmigo y todo, porque sí, sí recuerdo muestras de Ujú, cariño, de amor, de hablarme bien, ujú, pero al final de cuentas, ¿quién soy yo? Yo no soy perfecto claro, tampoco como claro. para decir, mi padre no supo ser Ujú. mi padre. Sí, fue un padre como cualquier otro, imperfecto, pero Como somos hasta el día de hoy al final nosotros. de cuentas, creo que mucho aprendí de él. Claro, claro que sí. Mm. Sí, no sé si usted lo vea, pero con los años empieza uno a descubrir tantos rasgos de mamá o de papá en uno mismo. Por ejemplo, las mujeres terminamos regañando igual que la mamá, terminamos haciendo las manías que tiene la mamá El- y se convierte uno en ellos al final. es lo que le digo a mi esposa. La mamá de mi esposa se llama Berta, ella Ajá, se llama Silvia. ajá. Y luego está allí en que sea regañando a la perrita que tenemos. Le digo, ya cálmate, Bertita, porque la misma forma en que le dice o mi suegra le habla a los animales, Ella, así le está hablando luego ella sí. a los animalitos, ¿no? Ajá. Y pues a veces me da buena cara, a veces no, como que no le parece, pero pues Sí, 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 lo ¿verdad? somos, o sea, Claro, somos, sí. la manzana no cae lejos del Lejos árbol. del árbol, exacto, ¿verdad? Sí, No, no, te vas convirtiendo en dichos, en manías, en tantas cosas, sí, ¿verdad? Entonces, sí. no, pues no podemos negar lo que somos, ¿verdad? No, pues, señor Rogelio, ha sido maravilloso, de verdad, verlo, recordar. Pasa uno, yo creo que del sentimiento, de las ganas de llorar a la sonrisa, al recordar cosas tan bonitas de la infancia. Es una probadita de la historia de ustedes, de su historia, de su
familia, su familia nuclear en México, de la familia que ustedes vinieron y formaron acá, y ya ahora ver el orgullo con el que habla de su hijo, su hija que está ayudándoles de ahí, casi dice usted, ella ya está corriendo el negocio, de la pequeñita que ya le toca un poquito ser la consentida de los papás y hasta de los hermanos. Es verdad, cada uno ha ido viviendo en distinta época, llegando con distintas momentos de la vida incluso de ustedes, del negocio, de las cosas, y es muy bonito ver cómo después de tantos esfuerzos, de tanto, la gente puede voltear, ver hacia atrás y decir, bueno, es una tarea bien hecha. Sí, 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 se pone uno a pensar en todas esas pequeñas cositas que se le quedaron a uno grabadas desde pequeñito en cuestiones de, de vivencias, ¿no? Sí. Y cosas como, esto no lo digo yo, de hecho lo dice mi hermano el mayor, dice, ¿cómo me gustaría que mi papá viviera? No, no podía ser, ¿no? Pero solamente para que él viera que no somos los tarugos que dijo que íbamos a hacer, con otras palabras todavía mucho más graves, Sí, sí, pero sí. no somos aquellas personas que nos dijo que íbamos a hacer, que una vez que él muriera, que íbamos a andar dando lástima. Y pues a lo mejor damos lástima, ¿no? Pero creo que no. No. Y yo creo Pero o sea, no, no es posible, ¿no? Pero si es que hay una manera de que nuestros muertos puedan ver lo que somos hoy nosotros, siento que de alguna manera nuestro Padre está orgulloso de la mayoría de sus hijos. claro Creo que que de sí. todos, pero la mayoría de sus hijos, de mis padres, son personas De de bien, bien. qué bueno. Entonces, ah, sí sería algo bonito que mi padre viviera y pudiera él ver que no nos convertimos en lo que él nos decía ser, pero yo lo entiendo, entiendo la manera en que nos hablaba simplemente para que no fuéramos lo que él nos decía que fuera, Exacto. para ser, y lo mismo se lo he dicho yo a mi hijo. Ajá. Ah, lo que yo quería es que me llevaras la contraria, que si yo te decía que no quería que fracasaras aquí al lado mío, porque así como ibas y no estudiabas y no te preocupabas por la vida, y que te decía que ibas a hacer, a fracasar y que no te querías cerca de mí, es exactamente eso, que me demostraras o que le mostraras a la gente que me oyó decirlo, miren, para que el viejo, para callar al viejo. Y Entonces eso esperamos, y lo sí. voy a hacer todo lo contrario para demostrarle al viejo que estaba equivocado. Y eso es exactamente lo que yo quería, Sí. que me demostrara que estaba equivocado. Así como creo que mi padre también quería que le Sí, demostráramos que se equivocaba. claro. Y en realidad se equivocaba por las palabras que nos dijo, pero no en su intención de Sí. a largo plazo o en la vida adulta de nosotros. Creo que él sabía exactamente que teníamos que pintar hacia un futuro mejor, Mejor, claro. más progresista, humano, o lo que se pueda considerar su intención, y creo que lo logró. Sí, yo creo que es eso. Como decimos, picamos y picamos para que el otro Ujú. reaccione. Es Sí, eso. Los papás, eso es lo que queremos. sí, Y yo creo que por normal, todo papá queremos que nuestros hijos nos superen y se mejoren. Y pues claro, queremos picar para que salga lo mejor sí, es que hay en presión ellos. psicológica. Sí, ¿verdad? Sí, Así es, es una así es. presión psicológica. Sí, no, pues encantada, de verdad. Una historia muy bonita. Igual que todo mundo, llena de sueños, llena de esperanzas. Y como decíamos, la vida te tiene tantas cosas, nunca imaginó, yo creo, al estar en la seguridad ya de su empleo bien establecido, que viene este cambio tan grande y viene el negocio que otra vez, a veces la juventud cree que, no, bien fácil, brincó con su dinero, puso la panadería y éxito. Detrás de cada cosa hay de verdad, un Un esfuerzo sinfín. enorme, un sinfín,
una familia unida esforzándose, y yo creo que dentro de ese esfuerzo, esa tensión, surgen tensiones dentro de la misma Lo familia, hay. sí, y pues bendito sea Dios, lo pudieron hacer, lo pudieron lograr. Hoy su negocio es un negocio muy importante, gracias a Dios, para la comunidad, algo muy significativo. Yo soy muy panera, y a mí el pan te evoca, a mí un sabor de un pan me evoca siempre recuerdos, me trae lugares, es muy, muy, muy mexicano el Esta pan. frase no es mía, simplemente parece que no sé dónde la leí, que no vendemos pan, vendemos memorias, ¿Qué tal es? recuerdos. Sí, yo pruebo un pan y me lleva a la casa de mis abuelos, me lleva, siempre, ¿verdad? Ujú. Es algo, y así es, el pan mexicano, ustedes lo ven día a día, la gente tenemos todavía esa costumbre de ir al Sí, día por el pan, cosas así muy bonitas que traemos de México. Entonces, pues felicidades para muchas usted, para su gracias. esposa, su Mm. familia, éxitos y bendiciones para su familia, su negocio. Esto es parte de lo que es la comunidad de Round Lake, agradecidos con la comunidad, porque lo hemos mencionado, la gente de Round Lake es muy fiel a los comercios locales y eso hace muy bonito que hay mucho negocio, que florece la gente en sus negocios y en sus emprendurismos, porque la gente es fiel y es constante y anda aquí y allá y apoya al comercio local. Sigan así, por favor, compartan, y a los jóvenes, la intención de este podcast es inspirar y ver que pues no hay lucha pequeña, pero toda lucha tiene detrás un logro, ¿verdad? Entonces ellos Claro. tienen que saber. Yo creo que los jóvenes a veces piensan, nos tocó una época tan difícil, y nosotros pensábamos, qué difícil nuestra Bueno, época, y otros y otros. no, pero si se pone todo en contexto sobre lo que es o lo que fue para nosotros, especialmente que somos migrantes, primera generación, y que sabemos que llegamos a tratar de acomodarnos en lo que pudiéramos, ¿no? No veníamos exigiendo esto, exigiendo aquello. Veníamos a ver qué oportunidades había. La mayoría a trabajar, creo que todos. Y el hecho de que algunos cuantos nos diera o tuviéramos esa inquietud de aventurarnos en un tipo empresa o un negocio, significa que queríamos explorar algo más de trabajar para una multinacional o un conglomerado de negocios, ¿no? Ajá. Y tomando en cuenta que llegamos indocumentados, llegamos sin inglés, llegamos en una red social amplia, tal vez nomás el tío, la tía, el hermano aquí o allá, y Así que es. no teníamos ni una base para dónde extendernos, simplemente la fuimos construyendo, y, y que tampoco sabíamos o conocíamos el, el, el ambiente de cómo comenzar un negocio, ¿no? Porque traemos un concepto de que en México se puede hacer negocio el día que usted quiera, ¿no? Se Sí. compra un carrito de lotes Y listo. de barquillos y va a vender nieve. Pero aquí no, o sea, es otro concepto, es un poco más difícil, más complicado. Sí, Y aún así, y aún así nos aventuramos a hacerlo. sí. Y pues sé que algunos claudicamos a medio camino, otros perseveramos y pudimos llegar a donde estamos. Eso no quiere decir que tengamos un seguro para mañana, seguimos luchando, tratando de proveer a nuestra comunidad los productos que ofrecemos con un buen servicio, con un precio justo, con lo mejor que podemos como empresarios a dar un buen servicio a ellos, Claro. y que si nosotros hemos podido, ¿por qué no pueden los jóvenes que tienen el estatus legal, la mayoría de casos, el inglés Inglés, muy sí. natural, que conocen el sistema
tributario, el sistema de negocios a nivel estatal, federal y todos los demás locales. Sí. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué un muchacho o los muchachos que puedan ver, por qué no adentrarse un poco más en este reto que es algún negocio, Sí, pequeño negocio, y que tiene sus pros y sus contras, en su mayoría pros, claro, donde, sí, donde el esfuerzo paga. El claro, esfuerzo paga, la perseveración paga, el interés, el compromiso reditúan claro, y claro. eventualmente se cosechan los dividendos. Pero bueno, yo les comentaba que yo creo que la gente que le gusta el comercio o que le gusta tener le digo, tenemos algo de que nos gusta sufrir, porque casi todo el mundo arranca sufriendo, la verdad. Lo sufres, pero es tan bonito, yo lo digo a nivel personal, es muy bonito ir construyendo algo, ¿no? No lo siente como Yo una... lo siento así, tal como lo Sí. describe, pero en el momento en que llega Ay, uno sí. cansado de 12 horas de trabajo, se acuesta uno a dormir, duerme uno una hora y ya no puede dormir uno por la incertidumbre, Sí, por la zozobra y dice, ay, ¿en qué me metí? ¿En qué me sí, metí? sí, Y sí. caramba, y si todo se va al caño, mi patrimonio o Ay, todo el sí. esfuerzo, voy a empezar de nuevo. Pero pues como lo mencioné antes, todo sacrificio tiene su Tiene su recompensa. recompensa, claro, Y, claro. y- y aquí lo más importante creo yo que es la perseverancia que el individuo tenga, el compromiso de renunciar a cumpleaños, a fiestas, a fines de semana, a Ujú. misa, a ver a los compadres Sí, o a visitar al hermano. Tiene uno que renunciar muchas veces en totalidad, porque si uno quiere mantener esa vida social que uno tenía antes, olvídate mejor del negocio. claro, sí, 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 sí. El que Entonces, tenga tienda, que la la tienda, tienda, ya decían, ¿verdad? después a lo mejor sí Sí, se puede, pero al principio, con el ajá, tiempo. pero al Necesitas primero, principio, ¿verdad? Encarrilar todo sí. esto. No, pues se necesita eso, yo creo que la juventud más que nada ese es el llamado, se necesita perseverar y eso es lo que nos falta actualmente, no tenemos Mm, mucha paciencia, no es una virtud muy común no, actualmente la paciencia y eso no, es, la sí. paciencia hasta dicen que la paciencia todo lo alcanza y es Ujú, verdad, tiene que ser con paciencia y eso es lo que yo lo tengo como reto ujú. en este podcast, que los jóvenes empiecen a escuchar y escuchar y escuchar y entonces digan, bueno, entonces no es cosa de la noche a la mañana, No, nada, porque yo creo que nadie de los que pueda estar aquí sentado, sean grandiosos o sean mínimos los logros, se hicieron de la noche a la mañana. sí. Todo es con Ujú. paciencia, con miedos, con todo, Esto que estás ¿verdad? diciendo le sirve a mi hija Paola, que es la más joven, la adolescente. Échale ganas, mija, tú puedes, Ándale, Paola, tienes. ¿verdad? Sí, Y yo, sí, escucha la historia de tus papás. y creo que de esa mentalidad de a veces pensar que se tiene todo, debes de transferirte a ese pensamiento de que puedes llegar más lejos de lo que llegaron tus papás. Claro, de construcción, Ujú, pero es que es eso. No es su culpa, este tiempo así nos ha sido, ya de ujú. verdad, ellos, estamos a un clic de revisar tu cuenta del banco, estamos a un clic de encargar la comida, todo eso que nosotros no, nosotros Ujú. supimos esperar varios días para ver 36 fotos de un Sí, paseo sí. y ahora ya Y le los salían jóvenes borrosas. o salían los zapatos en lugar de la cara. Entonces, supimos que había que Sí. esperar para obtener buenos resultados. Eso no es malo lo que les está tocando, al contrario, tiene muchísimas cosas buenas que deben usar a su favor, pero deben empezar a aprender un poquito la paciencia. Sí. Esto es lo que yo creo que todos los que han estado aquí hemos concluido al final, ¿verdad? Pues para cerrar, señor Rogelio, no sé si quiera dirigirse a la cámara y darle un mensaje a la comunidad de Round Lake para cerrar con broche de oro esta bonita conversación. Muchas gracias. Pues sobre todo darle gracias a toda la comunidad de Ronley Park, donde estamos ubicados, pero son todos los Ronleys, Ujú. que gracias a ellos, a toda la gente que también hace posible
que podamos producir el pan de todos los días. No es el gran negociazo o la gran industria de decir, oh, hay muchos otros lugares donde se hace lo mismo, pero el reconocimiento a la gente que se desvela, a la gente que trabaja, a la gente que vive de lo que se produce y que de alguna manera son partícipes activos de nuestro negocio. Siempre es grato saludar a un cliente cuando que son clientes repetitivos y que le dicen, oh, ya no lo había visto y todo. Sí, a veces no es imposible estar allí todo el tiempo, pero se siente muy bien que lo reconozcan a uno como la cara del negocio. Y pues creo yo que sin la comunidad de Ronley, sin la gente maravillosa que trabaja con nosotros, no hubiésemos podido estar donde estamos. Un agradecimiento a mis hijos que han sido parte integral, a mi hijo que lo fue en el momento de empezar, mi hija que lo es ahorita, y la otra pequeña que quizás lo sea el día de mañana. Pero creo que la comunidad nos ha dado mucho. Este trabajo de panadería que en sí nunca pensé yo que iba a llegar a ser panadero, no me da vergüenza que lo digan, sea un trabajo tan noble, una manera de ganar nuestro sustento mío y de otras 12, 14 familias. Y pues que seguirle echando ganas, creo que todo es por algo. Y pues cerrando ya, para cerrar, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes pues, también. Muchísimas gracias, señor. Y pues adelante y hacer el buen pan de cada día. Sí, gracias. Gracias. Sí. Bueno, ahorita va a pasar Jaime para otorgarle un pequeño reconocimiento Muchas en gracias. agradecimiento por haber estado con nosotros en el podcast. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Rogelio, gracias por, Gracias. por hacernos el honor de esta entrevista. Un pequeño reconocimiento. Pues nada, lo que le decía a don Tito, el de los comales, que Round Lake es una comunidad muy, ¿cómo se dice? Muy, agradecida y de apoyo. muy apoyadora, porque apoyan mucho a los comercios latinos. Yo creo que no es la excepción contigo. Claro que no. En todos lados es muy, muy satisfactorio con la comunidad. Sí, muchas gracias, Jaime. Gracias por la invitación. Gracias, señora, gracias. por tenerme en cuenta. Yo sé que habemos muchos allá afuera. Ojalá les deseo pues más éxitos y que traigan a otras muchas personas a platicar su historia, porque no es tan solo el hecho de estar aquí, sino es la trayectoria desde que son pequeños o que salimos de nuestros pueblos como migrantes con una bolsa llena de ilusiones, esperanza. Claro que sí. Y que, Muchas gracias. Pues, sí. Muchas gracias. Gracias.